Tal? Buenas tardes, soy Julio César Alarcón Ortiz, residente de primer año del Servicio de Otorrinolaringología del Instituto Nacional de Rehabilitación, y voy a presentarles la clase de lesiones benignas de los pliegues vocales. Vamos a iniciar con una breve introducción. Vamos a comentar puntualmente las principales patologías de los pliegues vocales. Vamos a hablar acerca de las lesiones precursoras de cáncer laringio y vamos a terminar con unas conclusiones. Los objetivos de la clase va a ser realizar una revisión puntual de las principales lesiones benignas, enfatizar los factores predisponentes de estas lesiones y resaltar el manejo integral que requieren estos pacientes entre la cirugía, el manejo de las condiciones agravantes y la terapia fonatoria. Bien, vamos a iniciar con la introducción del tema. Se considera que estas lesiones tienen una prevalencia relativamente alta en la población adulta. El segmento poblacional en mayor riesgo es el sexo femenino entre los 20 y 50 años. Se ha detectado que estos pacientes tienen una prevalencia alta tanto de reflujo gastroesofágico como de reflujo faringolaringio. La principal condición que ocurre con estos padecimientos es el desarrollo de una lesión mecánica que impide la adecuada vibración de la mucosa del pliegue vocal. En un momento más vamos a ver por qué es importante esto. Se han determinado algunas condiciones o factores asociados para el desarrollo y para la perpetuación de estas lesiones. El principal es algo que se denomina perfil fonatorio, es decir, qué tanto o cómo utiliza la voz el paciente de forma intrínseca. También el uso cotidiano de la voz, si el paciente presentó algún uso intenso de la voz en un momento determinado. Y otros factores como el reflujo faringolaringio, consumo de alcohol, tabaco, alergias respiratorias, infecciones laringeas, insuficiente ingesta de líquidos o medicamentos como antihistamínicos y diuréticos que condicionen una resequedad de la mucosa respiratoria también son importantes como condiciones acompañantes. El pliegue vocal, o como se le conocía coloquialmente la cuerda vocal, se compone anatómicamente de tres capas. La primera de ellas es un epitelio estratificado, escamoso, no queratinizado. Posteriormente una lámina propia que se divide en varias capas. La primera de ellas es la superficial. El espacio virtual o potencial que existe entre la lámina propia superficial y el epitelio se conoce como espacio de Renke. La lámina propia y profunda, que de manera conjunta se les denomina ligamento vocal, y el músculo vocal o tiroaritenoideo. Como comentamos en la diapositiva previa, si bien anatómicamente el pliegue vocal se divide en tres capas, de forma mecánica o funcional, el pliegue vocal se divide en dos capas. Esto es porque la lámina propia, media y profunda, es decir, el ligamento vocal, se interdigita en el músculo vocal, como se puede ver en la microfotografía de la izquierda, y el músculo y este ligamento vocal actúan como una sola unidad vibratoria. En cambio, las capas superficiales, que corresponde al epitelio y a la lámina propia superficial, tienen menos uniones profundas, como se puede ver en la fotografía de la derecha, por lo tanto tienen un carácter vibratorio distinto. Entonces, funcionalmente hablando, se considera que el pliegue vocal tiene dos unidades vibratorias, uno compuesto por el epitelio y la lámina propia superficial, y un segundo compuesto por la lámina propia profunda, media y el músculo vocal.
Esto es importante para comprender la fisiología de la fonación. Para emitir sonidos, la glotis no solamente es relevante la posición y la movilidad del pliegue vocal, sino la capacidad vibratoria de la mucosa. Como podemos ver en este video de una laringoscopía con técnica de estroboscopía, no solamente importa la conformación o el movimiento del pliegue vocal, sino la vibración de esta capa superficial mucosa. Bien, vamos a ver las principales lesiones benignas de los pliegues vocales. La primera de ellas son los nódulos vocales, que son por mucho las lesiones más frecuentes. Estos nódulos se consideran como una lesión reactiva de la mucosa del pliegue vocal, una lesión crónica al fonotrauma. El principal factor para su desarrollo es el abuso de la voz, que traumatiza y aumenta el estrés mecánico del tercio medio del pliegue vocal. Y lo que ocurre de forma puntual es un engrosamiento de la lámina propia superficial con una hialinización del espacio de arrenque con grados variables de engrosamiento epitelial. Este engrosamiento anatómico evidentemente interviene en el comportamiento vibratorio normal de la mucosa y ocasiona los síntomas. Como se puede ver en la microfotografía de su izquierda, lo que ocurre es un depósito subepitelial de material fibrinoide como reacción a este fonotrauma. Y como pueden ver en la fotografía de su derecha, es un engrosamiento superficial subepitelial. Pueden ver también en esta fotografía este engrosamiento, que suele ser bilateral, ocasiona no solamente una interrupción o una alteración de la vibración de la mucosa, sino también puede condicionar un cierre glótico incompleto. El cuadro clínico se caracteriza por un tono de la voz bajo, grados distintos de disfonía, incapacidad para variar los rangos de la voz, fatiga vocal, sensación de sequedad o disconfort. Los nódulos, macroscópicamente hablando, pueden variar de tamaño, contorno y simetría, y todo depende de la cronicidad de la lesión y de la respuesta mucosa al abuso de la voz. Vamos a ver otro video, otra laringoscopía con técnica de estraboscopía, como en un paciente que presentó nódulos vocales. Se puede ver un engrosamiento del pliegue vocal en el tercio medio de forma superficial que contacta una lesión con la otra e impide un cierre glótico incompleto, o un cierre glótico completo, perdón, aparte de generar una alteración en el patrón vibratorio de la mucosa. Bien, el manejo integral de estos pacientes implica el manejo médico de las condiciones agravantes, como comentamos el estado de hidratación, las alergias respiratorias y el reflujo faringolaringio principalmente. La terapia fonatoria se ha posicionado cada vez más como un manejo inicial apropiado para estos pacientes porque algunos de ellos van a tener una respuesta parcial a este manejo conservador. Principalmente implica la educación del paciente respecto a las condiciones que están generando las lesiones, así como los comportamientos maladaptativos que se generan después de iniciar con la sintomatología. Muchos de estos pacientes van a tener un componente que no es reversible con el manejo conservador y van a requerir una terapia quirúrgica que implica la resección de las lesiones, que puede ser con distintas técnicas. En esos pacientes es válido la inyección local de esteroides, también la cirugía con técnica fría o la ablación con láser. La inyección intralesional con esteroide tiene dos ventajas, tanto reducir el grado de inflamación en el pliegue vocal como evitar la maduración de la colágena, por decirlo de alguna forma, lo cual impide la cicatrización abundante en el pliegue vocal, que es un factor favorable.
En estas fotografías se puede ver una resección de los nódulos vocales con técnica fría. En la primera fotografía de su izquierda se puede ver un engrosamiento en el tercio medio que es superficial. En la segunda fotografía se ve cómo se retrae esta lesión superficial con unos forceps, la cual posteriormente se resecó con técnica fría. Y en la tercera imagen se puede ver que desaparecieron estas protuberancias o engrosamiento del tercio medio de los pliegues vocales, dejando una cicatrización mínima. En todas estas lesiones es importante mencionar que se debe de buscar ese equilibrio entre la resección de las lesiones y el menor grado de cicatrización posible, porque esta fibrosis de los pliegues vocales que puede quedar después de los tratamientos puede condicionar una rigidez del pliegue vocal que también impide el correcto patrón vibratorio de la mucosa. Las siguientes lesiones son los pólipos del pliegue vocal. Estas son lesiones hiperplásicas benignas que también ocurren como una reacción superficial al fonotrauma. Entonces, al igual que en los nódulos, el abuso o mal uso de la voz es el principal factor predisponente. También hay otras condiciones agravantes o acompañantes, como el reflujo faringolaringio, infecciones de la vía aérea y el tabaquismo. Estas lesiones tienen una mayor prevalencia entre los 30 a 50 años y se considera que el sexo masculino tiene una mayor predilección. La clínica principal es la disfonía, que puede ser de grado variable, pudiendo llegar hasta la afonía, dependiendo de la localización y el tamaño de estas lesiones. Y algunos de los pacientes pueden tener una sensación de cuerpo extraño como factor acompañante. El carácter macroscópico de los pólipos puede variar dependiendo de su contenido. Algunas lesiones pueden ser pedunculadas o sésiles, algunas redondas, monolobuladas o multilobuladas. A diferencia de los nódulos, los pólipos suelen ser lesiones unilaterales, aunque también pueden presentarse de forma bilateral o de manera más frecuente con un pólipo de un solo lado, pero con una lesión reactiva en el pliegue vocal contralateral por el traumatismo constante que ocasionan. Hay distintos tipos, hay algunos donde predomina el factor de edema, en algunos otros la fibrosis, otros un componente hialino o un componente hemorrágico. Lo más frecuente es que se presenten con un componente mixto entre todas estas características. Puede variar de tamaño, la mayoría mide alrededor de 10 milímetros y el color, como comentamos, depende mucho del patrón histológico predominante. Va desde blanco pálido hasta rojo oscuro con un aspecto hemorrágico. El diagnóstico diferencial principal es con un nódulo vocal, sin embargo siempre se debe de descartar un tumor maligno en el pliegue vocal. En el manejo de los pólipos también se debe de tener en cuenta el tratamiento de las condiciones asociadas. La terapia fonatoria tiene un grado de respuesta variable. Sí hay cierta mejoría de los síntomas y se puede lograr una reducción parcial del tamaño de los pólipos. Sin embargo, estos pacientes a menudo van a tener enfermedad residual y van a requerir un tratamiento quirúrgico. Las inyecciones intralesionales de esteroide también es un componente válido del tratamiento y estas lesiones también se pueden manejar con técnica fría o con láser. Las siguientes fotografías estamos viendo dos distintas técnicas. En las cuatro fotografías de su izquierda se puede ver un pólipo de carácter hemorrágico en el tercio medio del pliegue vocal derecho. Se puede ver en la segunda fotografía cómo esta lesión se retrae con unos forceps y cómo está pedunculada en la mucosa. En la tercera fotografía con la letra C se puede ver cómo se reseca esta lesión y en la cuarta fotografía cómo deja una cicatriz residual en el tercio medio del pliegue vocal. En la fotografía de su mano derecha lo que se ve pues, es una técnica láser que puede ayudar también a fotocoagular los vasos sanguíneos que ocasionan hemorragias en estos pólipos. La siguiente lesión es la ectasia capilar, que básicamente consiste en la neoformación de vasos sanguíneos en el pliegue vocal
como respuesta a un fonotrauma prolongado. Este padecimiento predomina en cantantes profesionales que tienen un uso de la voz intenso y prolongado, sobre todo en el sexo femenino, por lo cual se ha argumentado también un posible rol hormonal en la formación de las lesiones. De forma normal, los pliegues vocales, la vasculatura de los pliegues vocales tienen un trayecto longitudinal que no interviene con el patrón vibratorio de la mucosa, sin embargo, con la formación de estos vasos aberrantes que son tortuosos, con trayectos anormales, elongados, etcétera. Básicamente son varices en el pliegue vocal que se acompañan de distintos grados de edema, pues esto aumenta la rigidez del pliegue vocal y por lo tanto interviene con la vibración normal. Estas lesiones también se pueden relacionar con sangrados, con hemorragias activas, con hematomas de la mucosa y la formación de pólipos hemorrágicos. La disfonía sigue siendo el síntoma cardinal de estas lesiones. También se asocian con una disminución del rendimiento de la voz en los cantantes profesionales, que puede ser un cuadro caracterizado por atraso del inicio fonatorio, la pérdida de tonos altos o la necesidad de un mayor esfuerzo para alcanzar ciertos tonos. También con estas lesiones se pueden acompañar de un grado variable de edema de la mucosa, puede ocasionar manifestaciones similares a los nódulos vocales. También vale la pena mencionar que muchos de estos pacientes pueden tener un cuadro clínico totalmente asintomático. En estas lesiones también es importante un tratamiento de las condiciones agregadas. El manejo conservador con terapia fonatoria es especialmente importante en este padecimiento para el reentrenamiento de los profesionales que utilizan la voz para mejorar la eficiencia laringea. Y el manejo quirúrgico, que se propone principalmente a aquellos pacientes que no tuvieron buena respuesta con la terapia fonatoria, se compone sobre todo de un manejo de fotocoagulación con láser, como se puede ver en la fotografía de su derecha. No es necesario fotocoagular todo el trayecto vascular de las lesiones y se puede hacer una fotocoagulación alterna o salteada en el trayecto vascular. Las siguientes lesiones son los quistes intracordales. Existen dos variedades de quistes en los pliegues vocales. Primero de ellos son los quistes epidérmicos o de inclusión, que básicamente es la acumulación de queratina en distintas capas de la lámina propia. La segunda son los quistes de retención mucosa, que ocurren como respuesta a una obstrucción ductal de alguna glándula mucosa con una retención de secreciones. Ambos quistes pueden desarrollarse como respuesta al microtrauma fonatorio. Sin embargo, los quistes de inclusión también pueden ocurrir como una retención de restos epiteliales en etapas embrionarias y los quistes de retención mucosa también pueden ocurrir como respuesta de la mucosa a la exposición por el reflujo faringolaringio o como respuesta a infecciones laringias, por lo que uniformemente no se desarrollan siempre como respuesta al abuso de la voz. Estas lesiones pueden ser uni o bilaterales. Cuando son bilaterales y no son muy francas, pueden confundirse con nódulos vocales. Los quistes de inclusión, al ser una acumulación de queratina, son más sólidos, aperlados y resistentes a la manipulación, como se puede ver en la fotografía superior. En cambio, los quistes de retención mucosa, como tienen un contenido básicamente líquido, son más friables y menos resistentes a la manipulación. Su aspecto pues suele ser un poco más claro. Estas lesiones casi siempre son sintomáticas, especialmente los quistes epidérmicos que suelen estar adheridos a capas más profundas de la lámina propia. El síntoma cardinal sigue siendo la disfonía de grado variable. También se pueden acompañar de fatiga vocal y diplofonía, que es el doble tono de la voz. Sin tratamiento, pues estos padecimientos pueden ocasionar una sintomatología persistente. En el tratamiento de los quistes también es importante el control de las condiciones asociadas.
La terapia fonatoria puede ser útil en algunos de los pacientes, pero ya comentamos que hay pacientes que no necesariamente tienen un abuso de la voz y a menudo van a requerir un tratamiento quirúrgico. Aquí se cumple el mismo objetivo del manejo de todas las lesiones. Se trata de retirar o resecar la lesión, dejando un mínimo grado de fibrosis. En las fotografías inferiores se puede ver una resección de un quiste epidérmico en el pliegue vocal derecho. Se puede ver que se realiza una incisión longitudinal al eje del pliegue vocal, que es unos milímetros más extenso más largo que la lesión. Se puede ver cómo se está resecando una lesión blanca perlada sólida y cómo se deja un mínimo grado de cicatriz en el pliegue vocal. Las siguientes lesiones es el surco glótico o surcus y puente mucoso. El surco glótico se puede definir como una invaginación de la mucosa dentro de la lámina propia o en capas más profundas. Esta alteración de la integridad de la mucosa lo que ocasiona es una mayor rigidez para la vibración, por lo tanto la capacidad viscoelástica superficial está alterada y por lo tanto ocasiona síntomas. Hay múltiples teorías para la formación de estos surcos. La más aceptable es que tras un vaciamiento de algún quiste mucoso en las capas superficiales, como se puede ver en las imágenes inferiores, la formación de un quiste en la lámina propia superficial que tiene un vaciamiento posterior y deja básicamente un surco en la mucosa, como se puede ver en la fotografía de la derecha. En cambio, los puentes mucosos, que básicamente es la aparición de dos surcos glóticos paralelos separados por un puente de mucosa, se cree que ocurren por un vaciamiento, por decirlo así, bilateral de un quiste, lo cual deja un trayecto íntegro de mucosa intermedio. Como se puede ver en las fotografías de la derecha, pues hay dos espacios separados por un puente de mucosa. El síntoma más importante de este padecimiento sigue siendo la disfonía, que como platicamos ocurre como consecuencia del aumento de la rigidez del pliegue vocal. Se pueden acompañar de diplofonía y puede haber una transición abrupta entre una voz áspera y la afonía, dependiendo de la extensión de las lesiones. En este padecimiento es igualmente importante el manejo de las condiciones asociadas y la terapia fonatoria. Sin embargo, este manejo conservador no va a resolver el problema anatómico residual que está ocasionando la rigidez del pliegue vocal. Por lo tanto, requiere un tratamiento quirúrgico. Si bien hay distintas técnicas para el manejo de los surcos, la técnica estándar implica la inyección intracordal, ya sea de solución o de esteroide, lo cual ocasiona una distensión de ciertos planos subepiteliales, como se puede ver en las imágenes superiores. Después de que ocurre esta distensión que ocasiona una dilatación del surco, se reseca esta capa superficial de la mucosa, cuyos bordes se aproximan una vez se haya reabsorbido el material inyectado. Y es la misma técnica que se ve en las fotografías inferiores, como hay una inyección intracordal de esteroide, hay una resección de esta capa de mucosa superficial, lo cual deja un grado mínimo de cicatriz. La siguiente lesión es el edema de Renke. Esta es una degeneración polipoidea del pliegue vocal que abarca toda su longitud. Es un padecimiento que ha tenido múltiples sinónimos. Se le ha llamado corditis polipoidea, laringitis polipoidea, degeneración polipoidea o laringitis crónica hipertrófica. Estas lesiones suelen ser bilaterales, asimétricas, que abarcan principalmente los 2/3 anteriores del pliegue vocal y, como lo vamos a ver más adelante, ocasionan una alteración de las propiedades viscoelásticas del pliegue vocal. Hay múltiples factores de riesgo para el desarrollo de esta degeneración polipoidea. El más importante por mucho es el tabaquismo crónico intenso.
Sin embargo, también el abuso de la voz y el reflujo faringolaringio son condiciones acompañantes frecuentes. Se ha considerado una predisposición en el sexo femenino, pero esto parece ser un sesgo de selección, porque la disfonía, que es el síntoma cardinal, que se presenta también en intensidad variable, ocasiona una masculinización de la voz en el sexo femenino y por lo tanto son la población que solicitan atención médica de forma más frecuente por este dato clínico. Lo que ocurre con la exposición crónica al humo del tabaco y el abuso de la voz es un incremento de la vascularidad subepitelial como respuesta a este microtrauma. Hay una dilatación vascular, un adelgazamiento endotelial y una fuga capilar, lo que ocasiona este edema subepitelial. Y evidentemente una reorganización del tejido conectivo en el espacio potencial de Renke, que como comentamos es el espacio virtual que existe entre la lámina propia superficial y el epitelio, como se puede ver en la microfotografía de la derecha. Si bien el principal síntoma es la disfonía de grado variable, estos pacientes también se pueden llegar a presentar con un edema importante que obstruya la vía aérea, por lo tanto también pueden presentar disnea de distinta severidad. Vamos a ver un video very gently. Now loudly. And then de laringoscopía. En el tratamiento de estos pacientes, pues es igual de importante el control de las condiciones asociadas o predisponentes, el tabaquismo principalmente. La terapia fonatoria es indispensable antes y después del manejo quirúrgico y aquí se vuelve a cumplir el mismo principio del tratamiento. Estos pacientes deben de ser muy importante el balance entre la resección de esta degeneración polipoidea y evitar resecar demasiado la mucosa del pliegue vocal, toda vez que se puede o es bastante característico la fibrosis residual con una rigidez que puede ser aún mayor que la que ocasiona la degeneración polipoidea. Entonces es importante informarle a estos pacientes que después del tratamiento quirúrgico la normalización de la voz es realmente rara y lo que se busca es mejorar hasta cierto grado la disfonía que presentan. En estas fotografías lo que se está presentando es el manejo con láser, una resección con láser de esta degeneración polipoidea. En la primera imagen se puede ver que el edema predomina en el pliegue vocal derecho y subsecuentemente se ve la resección de la lesión con cierto grado de fibrosis y asimetría residual. Los granulomas del pliegue vocal se pueden definir como una lesión de reparación tisular que suelen aparecer en los tercios posteriores del pliegue vocal, principalmente en el proceso vocal del aritenoides. De manera general, se pueden dividir como granulomas relacionados a intubación orotraqueal o no relacionados con este antecedente. Cuando existe este antecedente de intubación orotraqueal, es importante aclarar que los granulomas pueden aparecer después de una intubación corta de horas de duración,
por lesión de la mucosa durante la colocación del tubo o su manipulación in situ. También pueden ocurrir después de días o semanas de la intubación por necrosis de la mucosa generada por la presión del mismo tubo orotraqueal. Hay otros factores que se pueden asociar con la aparición de granulomas como la laringitis por reflujo, tos crónica o el trauma producido por aclaramiento vocal repetido. Si bien la disfonía de intensidad variable sigue siendo uno de los síntomas principales, en estos pacientes también se ha descrito la aparición de dolor o molestia unilateral o de inofagia, distintos grados de disfagia o la sensación de un cuerpo extraño o globus. En estas fotografías se pueden observar granulomas de los pliegues vocales. En la fotografía de la izquierda es una lesión unilateral, en la de la derecha son lesiones bilaterales. Como comentamos previamente, estas lesiones predominan en el tercio posterior del pliegue vocal. Otra característica que se suele describir en estas lesiones es un carácter bilobulado, como se aprecia en las dos fotografías superiores. Se suele desarrollar esta lesión bilobulada con un hundimiento central, lo cual permite el adecuado cierre glótico con el pliegue vocal contralateral y es una de las causas por las cuales estos pacientes pueden llegar a no presentar disfonía. En las tres fotografías inferiores se puede observar básicamente la historia natural de un granuloma, la formación de una lesión en la primera imagen bilobulada. En la segunda imagen se ve cómo esta lesión adquiere un carácter más pedunculado. Eventualmente estas lesiones pueden llegar a madurar y desprenderse de forma espontánea, llegando a no requerir algún tratamiento quirúrgico, dejando esta mancha o tatuaje vascular residual que era en el sitio donde estaban insertadas, como se puede observar en la última imagen. Vamos a ver otro. Tratamiento de estos pacientes puede ser variable. En aquellos que tienen una movilidad del pliegue vocal conservada y un cierre glótico completo, se puede manejar de forma conservadora, toda vez que se espera que estas lesiones maduren y se desprendan de forma espontánea. Entonces se pueden manejar con tratamiento antirreflujo y esteroides inhalados. En aquellos que tienen movilidad del pliegue vocal afectada o un cierre glótico incompleto, se puede resecar la lesión y aplicar la inyección de esteroide intracordal. La terapia fonatoria pues, puede ser útil en aquellos que tengan sintomatología persistente. Otras lesiones son las provocadas por el virus de papiloma humano, la papilomatosis respiratoria recurrente, que como sabemos es una condición en la cual aparecen verrugas de origen viral que crecen en la vía aérea, principalmente en la laringe, y que pueden ocasionar sintomatología dependiendo del tamaño y la localización. Sabemos que afecta tanto a población infantil como adulta, con un comportamiento distinto en ambos grupos etarios, y que el principal factor para la aparición de estas lesiones es la persistencia del virus de papiloma humano, el cual no se aclara del epitelio escamoso por razones inmunológicas o patológicas del mismo virus y que predomina principalmente los serotipos de bajo riesgo, el 6 y el 11. Sabemos que en la población infantil el principal factor para transmitir este virus es la transmisión vertical durante el nacimiento y la infección orofaringea en adultos. Si bien puede presentarse desde etapa neonatal, en la población infantil predomina alrededor de los 4 años de edad, en la población adulta entre los 20 y los 30 años. Como sabemos, en la población pediátrica este padecimiento suele ser una enfermedad agresiva y bastante recurrente, siendo necesario hasta
13 procedimientos quirúrgicos para el control de la enfermedad, en comparación de 6 procedimientos quirúrgicos en la población adulta en promedio. La presentación cardinal sigue siendo la disfonía de distinta gravedad dependiendo pues, de la extensión de las lesiones. También se pueden presentar con estridor laringio. Las lesiones, macroscópicamente hablando, suelen caracterizarse por un aspecto verrucoso con un patrón vascular puntiforme, como se observa en la fotografía de la derecha. El manejo de estas lesiones puede ser con técnica fría o con el uso de microderibrador o con técnica de láser para mayor control de las recurrencias. Se puede o no aplicar adrenalina previo al retiro de los papilomas para disminuir el riesgo de sangrado y es igualmente importante lesionar lo menos posible los tejidos para disminuir el riesgo de fibrosis del pliegue vocal. Vamos a hablar también un poco de las lesiones precursoras de cáncer laringio. Estos padecimientos también son llamados lesiones displásicas del pliegue vocal. Esta displasia puede ser de distinta gravedad, llegando a derivar a un carcinoma del pliegue vocal. Comparten los mismos factores de riesgo del cáncer laringio. Estas lesiones también son llamadas clásicamente como leucoplaquias por el carácter macroscópico que tienen. Esto es debido a la queratinización de distinto grado que tienen estos padecimientos. Importante aclarar que esta queratinización no se correlaciona directamente con el riesgo de malignidad de las lesiones. De forma general, el riesgo de transformación maligna es de 14%, con un tiempo promedio de malignización de 5.8 años. Actualmente estas lesiones se clasifican de acuerdo a la organización de la OMS en dos grupos: displasia de bajo o de alto grado. La OMS hace la aclaración que puede usarse o no un tercer grupo llamado de displasia de alto grado con carcinoma in situ. Esto es con fines de tratamiento por el riesgo de malignización. A un paciente que se le documenta carcinoma in situ puede llegar a requerir o no tratamientos más agresivos. Estas lesiones displásicas siguen el mismo modelo de carcinogénesis progresiva, es decir, entre mayor grado de displasia, mayor riesgo de malignización. La displasia de bajo grado, que es la primer microfotografía de la izquierda, se considera que tiene un menor potencial maligno. Abarca las lesiones que previamente se llamaban hiperplasia escamosa y displasia leve en otras clasificaciones, e implica un espectro de cambios morfológicos que va desde una hiperplasia leve hasta una que llega a la mitad del grosor del epitelio escamoso, como se ve en la microfotografía con las células con un tono morado un poco más intenso. Esta hiperplasia abarca casi hasta la mitad del epitelio. La displasia de alto grado, que es la microfotografía intermedia, son lesiones que abarcan previamente los términos displasia moderada y severa e implica una atipia celular que va desde la mitad del epitelio hasta todo el grosor epitelial, como se puede ver con las células con un tono rosado un poco más intenso. La tercera microfotografía es carcinoma in situ, que es el mismo término utilizado por otras neoplasias. Son características estructurales de un carcinoma que no es invasivo, es decir, que no sobrepasa la membrana basal. El gold estándar para el diagnóstico de estas lesiones sigue siendo la biopsia y el estudio histopatológico. En los casos en donde se pueda realizar una biopsia excisional, es también la primera forma de tratamiento. Carácter macroscópico de estas lesiones por laringoscopía puede variar dependiendo del grado de queratinización y de la extensión de la lesión. Actualmente se considera que no todas las lesiones son blancas, es decir, leucoplaquias como tal. Algunas pueden tener un carácter más eritromatoso o mixto. En estas fotografías se puede ver algunas diferencias. En la de la izquierda, una lesión que predomina en el pliegue vocal izquierdo,
con una queratosis extensa, que histológicamente documentó nada más para queratosis sin displasia, en comparación a la fotografía del lado derecho con una lesión igual en el pliegue vocal izquierdo con un aspecto más papilomatoso que documentó displasia de bajo grado. En estas otras fotografías, en la de la izquierda se observa una lesión queratinizada que predomina en el pliegue vocal derecho y que abarca la comisura anterior, que documentó también una displasia de bajo grado, en comparación a la fotografía de la derecha, que es una lesión bilateral con menos queratinización, que documentó una displasia de alto grado. El diagnóstico, como comentamos previamente, es histológico por medio de una biopsia incisional o excisional cuando es posible. El tratamiento puede ser con técnica fría o con láser. El láser nada más tiene el inconveniente de producir una fibrosis residual más extensa y puede llegar a afectar el resultado histopatológico cuando no se ha tenido previamente. En los tratamientos quirúrgicos de estas lesiones se sigue el mismo principio. Como es una lesión que potencialmente puede derivar en un tumor maligno, se debe de maximizar la oportunidad de curar al paciente. Sin embargo, se debe de minimizar el sacrificio funcional en el cual pueden derivar estos tratamientos, es decir, la fibrosis con la rigidez del pliegue vocal. La radioterapia puede ser una opción para aquellos pacientes que no puedan someterse a un procedimiento quirúrgico por el riesgo anestésico, por ejemplo. En los pacientes que tienen recurrencias frecuentes o en aquellos donde se prefiera maximizar el control de la enfermedad. Ahora vamos a hablar acerca de las conclusiones de la clase. El trauma fonatorio, el grado de inflamación variable y de remodelamiento tisular son un punto crítico en la formación de las lesiones benignas de los pliegues vocales. La laringoscopía con estroboscopía es un componente muy importante para el diagnóstico, sin embargo, gran parte de estos pacientes van a requerir un estudio histológico de las lesiones para descartar cáncer. El tratamiento quirúrgico es la pieza angular del manejo, sin embargo la terapia fonatoria se ha vuelto cada vez más indispensable para optimizar los resultados quirúrgicos. Eso es todo de la clase, espero que se hayan cumplido los objetivos. En la semana ya tendremos la oportunidad de hacer algunas aclaraciones en caso de que sea necesario. Y en la sesión presencial veremos algunos videos de tratamiento quirúrgico de alguna de estas lesiones. De un paciente con un granuloma en el pliegue vocal unilateral, pues se puede observar igual esta lesión de tamaño pues llamativo, bilobulada con un hundimiento central que permite el adecuado cierre glótico. Eventualmente esa lesión maduró, se pedunculó y se desprendió de forma espontánea. Un paciente con edema de Renke. Lo que se va a ver a continuación es una maniobra inspiratoria que lo que va a ocasionar es que se ponga en evidencia este eh, aumento o edema redundante de la mucosa del pliegue vocal. Y como se puede apreciar, digo francamente, este edema de la mucosa ocasiona una alteración del patrón vibratorio normal. Que finalmente ayuda a la generación de los sonidos.